Amigos todos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. Es el número 73. En esta ocasión es obligado referirse al comienzo en Venezuela de la guerra de mafias armadas entre los famosos colectivos. Sí, ya sé que hay colectivos bien intencionados de gente que se ha agrupado desde las bases chavistas para percibir algunos recursos y mantener algunas actividades sociales, culturales, etc. Pero lamentablemente la mayoría de esos colectivos, incluyendo las actividades sociales y culturales, son una pantalla para sostener la vigencia, entrenamiento, expansión, fortalecimiento de bandas armadas, de verdaderas mafias armadas. Una de ellas, la más notoria en este momento, es la que lleva el nombre de 5 de marzo, el día que habrían matado servicios policiales del régimen a su mentor más importante y que controla incluso vastas zonas de Caracas y entre otras goza de las instalaciones de la antigua Policía Metropolitana en Cotiza, donde entrena diariamente allí, donde se entrenan y mantienen su fortaleza pues, e iniciativa, no sé, 1 millar, 2 millares de sujetos, muchos de ellos asesinos de alta peligrosidad, según el vocero de la PTJ, que sindicó al señor Odremán, cabecilla de ese núcleo, como un peligroso jefe de los asesinos de Caracas. Al menos eso fue lo que dijo antes que le taparan la boca. Y a raíz del asesinato del diputado Serra, que sigue en la más absoluta oscuridad, sus motivaciones, se habla de depravaciones, etc., había sí algo que el gobierno se empeña en ocultar. Había un parque, un gran parque militar allí, de más de 150 fusiles M16, y que son objeto de rapiñas y trifulcas entre los distintos colectivos, porque hay otros centenares de fusiles ya en posesión de mafias concurrentes. En la casa de Serra se llevaron incontables divisas, dólares y euros, y se llevaron también los 150 fusiles y otras armas pesadas de guerra. Pues bien, hay toda clase de implicaciones sórdidas en estas investigaciones, pero lo importante es que la PTJ se vio a la casa de los que consideraban los principales responsables y allanó otro cuartel de 5 de marzo en Quinta Crespo, y hubo 5 bajas, entre ellas la de su jefe Odremán. Al parecer habría sido una decisión del ministro del Interior, Rodríguez Torres, porque la PTJ, o el 6CPC, como se le llama ahora, depende estrictamente de las órdenes del ministro. Si esto es así, y si Odremán, antes de morir, minutos antes de morir, sindicó al ministro de su probable asesinato, estamos entonces en presencia, evidentemente, del estallido de esa guerra de mafias, de esa guerra de grupos armados, donde algunos están con Maduro, manejados por Bernal, por el Gordo Barreto, otros son de obediencia directa a Cabello, otro era del señor Otaiza, que fue asesinado también de la manera más horripilante, desfigurándole el rostro y sacándole los ojos, como a Serra. Son mensajes, no sé, de prácticas de religiones primitivas y sobre todo prácticas de planes carcelarios, que son los que están detrás con este ir y venir desde las cárceles de la inefable Fosforito, la que les permite pues a estos planes ser un día parte de las caras legales y visibles de la bondad del régimen y al otro día pertenecientes a oscuras organizaciones delincuenciales que azotan Caracas.
El problema de la seguridad, por eso, no tiene solución bajo el chavismo, porque las bases lúmpenes del chavismo son los principales protagonistas de la guerra amponil que se libra en nuestras calles y contra el grueso de nuestra población. ¿Qué más debe esperarse para ver tan claramente o de forma tan evidente la crisis terminal de un régimen que pudrió sobre sus bases? ¿Qué es lo que hay que esperar para determinar que si las Fuerzas Armadas abdicó, renunció a su deber de controlar las armas de la República ya desde tiempos en que el gran gigante resolvió armar estos núcleos armados? ¿Qué es lo que hay que esperar para dictaminar que el Estado se convirtió en un Estado forajido y que el objetivo futuro, si no inmediato, de estos grupos armados es desafiar la propia autoridad de los mandos militares, hoy convertidos en abyecta sucursal de la represión gubernamental contra la población civil? Amigos, estamos en el peor momento de la historia de Venezuela en 2 siglos. Estamos al borde de un colapso financiero como nunca antes. La industria petrolera ha llegado a su punto más bajo de actividad, de corrupción y de despilfarro y caos en décadas y décadas, al punto que empezamos a importar petróleo. Un siglo produciendo petróleo y ahora importamos petróleo, me imagino para mantener el esquema de refinaciones, etcétera, alterado por la destrucción de buena parte de la capacidad refinadora con las medidas absolutamente locoides de ese gran inefable ministro que atornilló Chávez por 10 años, el señor Ramírez, y que para lo único eficiente que ha resultado es amasar una fortuna incuantificable, igual que la de Diosdado, la de la familia Chávez, la del Alzheimer, jefe de las bandas criminales agrupadas en la mal llamada Frente Francisco Miranda, y también el protector, el financista, el organizador de las redes terroristas del Medio Oriente, que incluyen a las del Califato Islámico, el ISIS, que ya estaría operando en Venezuela, puesto que Al-Qaeda era una de sus ramas y es perteneciente la Al-Qaeda a la República Islámica naciente, que tiene a todo el Medio Oriente en una situación de guerra generalizada. Pues bien, mis amigos, ¿qué más hay que esperar para determinar a aquellos que tienen la capacidad de hacerlo, para poner fin a esta experiencia dramática, desastrosa, de una república perdiéndose frente a nuestros ojos? Bueno, al parecer las soluciones no vienen desde el campo llamado opositor. Una vez más, la idiotez política se hace palpable y evidente en los rangos de nuestra oposición legal, como si no hubiera pasado nada, como si este país no se hubiera hundido ya en el desgobierno y el caos, como si el desabastecimiento, la hiperinflación, la ruina general del salario, de los ahorros de la gente, no fuera suficiente para exigir la salida inmediata de este régimen. La inefable MUD, la siempre presente MUD, a la hora de presentar una plataforma cercana a la estupidez, a la idiotez política, con su gran líder Capriles y sus grandes promotores de siempre, nos han llevado de nuevo a esta especie de inopia, a esta especie de, no sé, ¿será cierto que todavía pertenecen a los rangos de la oposición? Porque la duda surge porque el régimen necesita una pata como la MUD, necesita de politiqueros como Capriles para mantener las ilusiones nefastas en una salida electoral. Salidas electorales que tienen también fórmulas anodinas y auxiliares, como una supuesta lucha por una constituyente o una espera, digamos, fútil sobre una eventual salida institucional por renuncia, etcétera, etcétera, de la que se ocupan otros voceros opositores. Amigos, todo confluye a la mayor ruina social y política del país, a la guerra de bandas, que es, digamos, su expresión más evidente, y al propio tiempo coinciden con esa crisis
la más absoluta carencia de sindéresis, la más absoluta carencia de visión política de esa dirección de la oposición que nos ha llevado a fracaso tras fracaso en todos estos años. Bien, amigos, la guerra de bandas es el síntoma inequívoco de que el Estado pudrió. La guerra de bandas significa que el régimen sencillamente está en las últimas. La crisis económica y la crisis financiera señala la inminencia de colapsos nunca vistos en el país, y la estupidez opositora señala, por supuesto, que tampoco tenemos desde la oposición ninguna defensa para ese caos, contra ese caos, frente a ese caos. Solo nos queda, una vez más lo planteo, la eventualidad de que las Fuerzas Armadas tomen las riendas de esta coyuntura de la nación en desbandada y le ofrezcan a los venezolanos una ruptura que permita acabar con este régimen. No estoy hablando de un golpe de Estado de los altos mandos cómplices y alcahuetas del gobierno. Estoy hablando de la insurgencia de un sector militar descontento que sabemos existe y de la eventualidad que se ligue a los sectores de la resistencia de la oposición para presentar juntos una visión común de los acontecimientos y de las soluciones para Venezuela. Muchas gracias por haberme escuchado. Este fue mi programa Sentido Común. Hasta pronto.